Muy bien, muchachos, saludándolos también por revisar la plataforma y estar atento a las clases el día de hoy. Vamos ya, después de ver la situación inicial, eh, la construcción de los aprendizajes de esta semana, número uno del cuarto bimestre, y ver los problemas. Vamos a darle, ahora sí, podemos darle ya solución con esos conocimientos previos a la pregunta D, pregunta retadora de esta situación inicial de esta semana. Y la vamos a recordar acá. Ahí tenemos la competencia, resolvemos problemas de regularidad, equivalencia y cambio. La meta de aprendizaje, que es combinen y adapten estrategias heurísticas, recursos, métodos gráficos o procedimientos más óptimos para solucionar funciones logarítmicas. Ahí recordamos la situación en cuanto a la situación planteada de evitar accidentes, ¿no? Que con el modelo matemático R igual 3 por E elevado a la K por X, donde X era la concentración de alcohol en la sangre y R era la probabilidad, ¿no? El porcentaje de tener un accidente expresado en porcentaje. Habíamos visto las preguntas, las tres primeras, ya le habíamos dado solución, y la pregunta retadora que era la siguiente. Modele una función donde se calcule la concentración de alcohol en la sangre dependiendo del riesgo que se tenga en manejar. O sea, tenemos que modelar una función donde se calcule el X y que dependa del R. Entonces vamos a despejar X de esta función inicial que es R igual 3 por E a la K por X y mencionar algunas conclusiones en comparación a ambas funciones. Bien, vamos a modelar, entonces tenemos que R es igual a 3 por E a la K por X y donde K ya vale 20,07, recordando esa respuesta de la pregunta inicial, la pregunta A. Entonces reemplazando ese 20,07 por X en el exponente D, nos queda que es igual a R tercios, donde aplicamos el logaritmo natural, porque tenemos el número E y la variable está en el exponente de E. Entonces aplicando el logaritmo natural a la izquierda y a la derecha, nos queda que el logaritmo natural de R tercios es igual al logaritmo natural de E elevado a la 20,07 por X. Por propiedad de los logaritmos, el exponente baja a multiplicar y nos queda el logaritmo natural de R tercios es igual a 20,07 por X por logaritmo natural de E, donde lo hemos marcado de color rojo porque sabemos que eso es igual a la unidad. Entonces nos queda X igual como logaritmo natural de R tercios sobre 20,07. ¿Qué hemos encontrado ahí? Muchachos, hemos encontrado el modelo matemático donde nos permite calcular la concentración de alcohol en la sangre, o sea el X, en función del R, que viene a ser el riesgo de tener un accidente, ¿no? En realidad es la función inversa. Muy bien, entonces hacemos la tabla. ¿Qué pasa si el riesgo de tener un accidente es del 5%, del 10%, del 25%, del 50%, del 100%? Datos referenciales. Reemplazando en el modelo matemático, en la función logarítmica que tenemos ahí, la concentración de alcohol en la sangre dependiendo del riesgo es igual al logaritmo natural de R tercios sobre 20,07. En cada uno reemplazamos el R por el 5, por el 10, por el 25, por el 50 y por el 100. Y nos arrojan estos valores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si el riesgo de tener un accidente es bajo, o sea, el 5%, entonces la concentración de alcohol en la sangre, ¿cuánto nos salió? 0,025. ¿Ya? Es una conclusión básica que podemos establecer de los parámetros establecidos. ¿Qué pasa si le damos el 50%? ¿Qué pasa si el riesgo de tener un accidente, vamos a suponer que puede ser la mitad? Entonces, más o menos una referencia en cuanto a la concentración de alcohol en la sangre, ¿cuál sería? Reemplazamos, ¿no? Logaritmo natural de 50 tercios sobre 20,07 y eso nos arroja 0,140. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese riesgo de accidente sea de la mitad, o sea el 50%, dicha concentración de alcohol va a ser del 0,14. Es una referencia bien marcada porque se puede analizar el antes y el después, ¿no? Y recuerden que estamos analizando el 50% de tener un accidente. Ese es el riesgo. ¿Y qué pasaría, para entenderlo mejor, si el riesgo de tener un accidente es del 100%? O sea, seguro. A ver, reemplazamos logaritmo natural de 100 tercios entre 20,07 y nos sale 0,175. ¿Qué quiere decir? Que debería haber una concentración de alcohol en la sangre, una persona o individuo, de 0,175
y eso nos da una referencia máxima, ¿no? Por eso se le he puesto ahí un valor máximo referencial en cuanto a también sugerir que no se debe tener imposible esa concentración de alcohol en la sangre de un individuo, porque es seguro que ocurre el accidente. Así que la recomendación, vuelvo a repetir como en el video anterior, es que no se maneje cuando se haya bebido el tema del alcohol. Muy bien muchachos, eso ha sido todo. Ahora vamos a ver la forma gráfica, ¿no? En cuanto a la tabla. Ahora, si lo llevamos al GeoGebra, por ejemplo, ahí tenemos 5,25, 10,60, 25,106, 50,140, 100,175. Y aquí vemos que ubicados los puntos, ¿no? Para esa primera función que nos pedían, una función nueva que se calcula la concentración de alcohol en la sangre en función del riesgo de tener un accidente, vemos que a medida que aumenta el riesgo en el eje X, también aumenta en el eje Y la concentración de alcohol en la sangre, ¿no? Y ahí vemos la curva que se va haciendo. Muy bien, ese es en cuanto a la función logarítmica que nos han pedido. Pero también nos dijeron que concluyamos, ¿no? Algunas deducciones acerca de la primera función inicial, que ya la habíamos hecho en la situación inicial, en la pregunta A. Habíamos reemplazado los valores de la sangre 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20 y nos habían salido estos valores, reemplazando en la función del riesgo dependiendo de la concentración de alcohol, que era al revés, 3 por E elevado a la K por X, donde K ya era 20,07. En la primera nos salía 3, 8,18 para la concentración de alcohol en la sangre del 0,05, si hubiese alcohol en la sangre de 0,10, nuestra probabilidad de tener un accidente era más o menos del 22%. Si ya teníamos 0,15, mira cuánto subía al 60%, casi 61%. Y si teníamos una concentración de alcohol en la sangre de 0,20, ya pasábamos del 100%. Entonces, las conclusiones ya las habíamos mencionado, las vamos a recordar. Cuando no existe concentración de alcohol en la sangre, el tener un accidente es mínimo, por eso se arroja el 3%. Y si habíamos colocado 0,20 como concentración de alcohol en la sangre, el riesgo de tener un accidente era mayor, era más del 100%, 166,10%. Y ahí vemos en la gráfica que a medida que crece también, igual la concentración de alcohol en la sangre, aumenta la posibilidad de tener accidente. Entonces es una relación, ¿no? Directa, ¿no? Y hay un dato que hay que reconocer, he colocado ahí un dato referencial, ¿ya? Si se sobrepasa el nivel de alcoholemia, que en el Perú se ha fijado legalmente que es 0,5 gramos por litro, o sea, en otras palabras son 5 decigramos de alcohol por litro de sangre, se infringe la ley. Ello le puede ocasionar, en caso de provocar un accidente, la pérdida de la licencia de conducir y los beneficios del seguro. Así que es muy importante, muchachos, manejar ese dato adicional que contrasta también el problema planteado para que tomen precauciones, ¿no? Sus familiares o cuando ustedes ya mismos crezcan en adelante. Así que mucho cuidado. Muy bien, muchachos, esa es la conclusión general en cuanto a la situación inicial y a las 4 preguntas de dicha situación contextualizada de esta semana número 4. Muchas gracias.